visto pasar muchísima gente. Hemos visto muchísima gente venir, pasar. Conocí a Sebas en el estómago de la mamá. Ahí se podrán imaginar. Conocí a Sarita antes de que llegara a tu estómago. No digo dónde estaba. Pero los he conocido y ha pasado demasiado tiempo. ¿Sí? Demasiado tiempo y en ese tiempo hemos visto una cantidad de gente venir, una cantidad de gente quedarse, una cantidad de gente partir, una cantidad de gente que uno dice, ¿qué pasó con ellos? He visto gente muy comprometida y después retirada. He visto gente sirviendo acá en la alabanza, en la predicación. A algunos les pusimos el logo de pastores, les pusimos cargas. ¿Y usted a qué hora llegó que no lo había visto? Fantasma. Sí, pero conocí tanta gente que fue traspasando el tiempo y que cuando uno los mira uno dice, wow, bueno, y a muchos les tiene que haber pasado, y ay, él iba a la iglesia. Sí. Yo lo conocí, él iba a la iglesia, o ella iba a la iglesia, ¿qué sería de ellos? Y lo que pasa es que la mayoría de gente en la iglesia comienza a ir, pero no alcanza la madurez. No alcanza la madurez. Y si algo necesitamos en la iglesia es alcanzar esa madurez. Y vamos a comenzar a hablar de esa madurez en Cristo, porque si no, no vamos a poder, vamos a ser personas que de verdad no entendemos lo que Dios quiere, y al no entender lo que Dios quiere van a llegar momentos donde vamos a alejarnos, ¿sí? Como yo cuando estaba, pues voy a decir pequeño en edad, ¿no? Porque si de pronto digo pequeño, porque no han más crecido mucho. Cuando estaba pequeño en edad, aclaro para que las críticas y los señalamientos, estaba niño, cuando me ponía bravo con mi mamá o mi papá me iba de la casa, ¿no? Obviamente le echaba tres mudas ahí, una caja de cartón. En un maletincito que tenía y me iba a 2 cuadras más abajo que era como oscuro. Y mi tío que le gustaba el trago, a veces llegaba borracho y me iba a recoger y me cargaba y me llevaba para la casa otra vez. Y yo me hacía el bravo, no, yo no quiero ir para mi casa. Pero yo miraba para allá oscuro y yo para dónde me voy. Entonces uno cuando no es maduro, lo que implica a veces es que quiere irse del lugar donde uno está porque cree que ahí no le dan lo mejor. ¿Cierto? Entonces hay que alcanzar la madurez. Y vamos a leer este pasaje que me gusta mucho como un referente, que está en Hechos 3. Le puse Hechos 3 al final. Ni le puse, pero es Hechos 3. Del 1 al 10. En Hechos 3 dice lo siguiente. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta historia es muy chévere. Es muy chévere porque tenemos 2 situaciones. La primera situación, Pedro está arrancando su ministerio. Jesús lo había confrontado y le había dicho si lo amaba, y Pedro había entendido. Le había dicho que cuando era joven se ceñía el mismo, ahora que fuera viejo lo iba a ceñir otro. Entonces él había tenido ese encuentro maravilloso con Jesús, esa confrontación con Jesús. Entonces él sabía que tenía que ir a liderar,
ya había querido retroceder, él ya había hecho ¿cómo se dice? Su berrinche, porque se fue a pescar y se llevó a los otros, acuérdense. Entonces ya había vuelto, él dijo, no, este es el camino, yo no me puedo retirar de esto. Entonces estaba emocionado porque se había vuelto a encontrar con Jesús, sabía que Jesús había muerto, había resucitado, y él sabía que tenía el respaldo de Jesús. Entonces iban a la hora novena a orar, ¿y qué pasa? Cuando van a orar, se encuentran al otro personaje. ¿Cuál? El que está en la puerta del templo La Hermosura, ¿cierto? Y una puerta no es ni adentro ni afuera. Este señor se paraba aquí en la puerta, miraba al mundo, pero también miraba a la iglesia. Este señor iba ahí todo el tiempo, no para realmente entrar a orar, no para entregarle su vida a Dios. Y tampoco le había entregado su vida al mundo, porque estaba todos los días afuera y adentro. Mire que es que este no ni siquiera llegaba tibio, porque este no había decidido, estaba ahí en la puerta, como me entro o me salgo, pero vivía ahí en el limbo de me entrego o no me entrego, de me voy para el mundo. Yo creo que él utilizaba la bondad de la gente, el momento de la gente para pedirle plata, pero también quizás añoraba el mundo. Y viene Pedro y viene Juan, vienen llenos de Dios, pero quebrados. Eso nos pasa a muchos, ¿no? Claro, porque vienen llenos de Dios, ¿o no? Pero quebrado, porque él dice, no tengo plata ni oro. O sea, el hombre estaba quebrado, pero venía lleno de Dios. Y creo que uno de los primeros tránsitos o trámites de nuestra vida en Dios es a veces quebrarnos, pero buscar a Dios. Porque a veces buscamos lo material, buscamos lo otro y eso no nos llena. Y cuando eso no está y llega a Dios, entonces vamos como Pedro, vamos contentos, vamos al templo, vamos a agradecerle a Dios. Estamos quebrados, pero llenos de Dios. Y mire esa actitud, ¿no? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. Porque él lo mira y al mirarlo dice, bueno, si paró y me pega ese grito, mírame. Entonces, ay, es que este me va a dar harto seguramente. ¿Sí? Es como cuando usted a alguien que viene a pedirle comida le dice, no te va a dar comida, pero te va a dar trabajo. Ahí viene el lío. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere comida o quiere trabajo? ¿Cierto? Porque recibir la comida a veces es sencillo, pero que siga, señor don Felipe. Le tocó adelante. Excelente. Los que salen adelante puedo yo utilizarlos como ejemplo. Porque quedan acá. Hoy los demás le hicieron todos se hicieron para atrás para que ustedes llegaran y hicieran adelante. Ya no hay que ser ni puesto. Eso está bueno. Entonces ya ellos fueron más pilos y se hicieron para atrás, no les dejemos. Están marcados. Sí, eso es mi puesto. Entonces, llegamos a ese momento donde Pedro y Juan entienden su llamado y van a buscar. Y entonces van quebrados, no tienen plata, no tienen oro, pero tienen algo. Tienen algo y es lo que les cambia la vida. Van sin plata pero contentos. Van sin plata pero con el deseo de hacer algo. Y cuando uno conoce a Dios, ya en el momento que uno conoce a Dios, cuando yo entendí que Dios era real en ese retiro espiritual y que después de pelear conmigo mismo, con Dios, yo creo que hasta el Espíritu Santo le tiré un empujonazo ahí para que no me tumbara. Después de que ya no pude más y caí al piso y comencé a llorar y a sentir la presencia de Dios. Cuando uno se levanta de ese momento donde tenés ese encuentro con Dios, cada uno tendrá su historia, no importa nada. No importa nada, no importa nada. ¿Por qué? Porque tenés lo más grande, o sea, Dios existe. Acabas de entender que Dios es real, acabas de entender que eso que has oído en el tiempo, que lo que has visto es real, o sea, tienes a Dios ahí. Dios te está sanando, Dios te está curando, Dios está contigo. Y en ese momento no importa las peleas, no importa las situaciones, no importa la enfermedad, no importa la economía, no importa nada. Es mi tiempo con Dios. Y Pedro ya había pasado ese tiempo con Dios, con el mismo Jesús.
hizo un retiro en 3 preguntas. Pedro, tú me amas, tú me amas, tú me amas. Y Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le entrega la misión y él va lleno de Dios. No importa cómo va, pero va contento, va a agradecer a Dios y va a orar y hace esto. Toma de la mano derecha, lo levanta y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Mire, andando y saltando y alabando. Eso es momentáneo. Eso es momentáneo. Claro. Buenos días. Recibe el milagro. Recibe el milagro. Buenos días. Buenos días, señor don Pompi. Tiene voz de locutor, Pompi. Saltando, mire. Andando y saltando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque aquello que no tenía, ¿ahora qué? Lo tenía. Está sano. ¿Sí? Como cuando uno tiene una deuda y alguien viene y dice, yo una vez debía 2 millones de pesos cuando alguien vino a mi casa y yo estaba que yo no sabía cómo pagar la deuda. Estaba como Pedro y Juan en ese momento. No tenía plata ni oro. Y alguien viene y me dice, ¿te acuerdas que vos tenías una deuda con tal señor? Le digo yo, sí. Por eso que yo ya la pagué. Yo lo miré y dije, muchas gracias, ¿no? Y se fue. Y apenas entro yo, pues Dios mío, yo saltando y entonces de uy. Pues claro, me van a pagar la deuda. Sí, usted levanta inquieto que. Porque es que a mí me pasó algo. Yo cuando llegué al Señor estaba como Pedro también, yo estaba quebrado. Yo trabajaba y parecía que como en saco roto. Y entonces uno ora para salir de esa situación. Uno ora para ello y busca a Dios para salir de la deuda. Pero cuando uno le dice, Dios mío, es que yo le debo a tanta gente, uno cree que Dios le va a alejar a los que uno le debe, ¿no? Y no, era peor, iban a buscarme más de seguido. Sí, en vez de que no, sí, yo quería que se olvidaran de mí. Como que en el libro ese de Me Debe, que se borrara, ¿no? Algo. Yo esperaba un milagro así de Dios. Y cuando yo llego a Dios, con mis deudas, mis deudores, a los que les debía, me golpeaban casi más constantemente. Entonces yo decía, ¿será que estoy orando mal? ¿Será que estoy pidiendo mal? Y no, lo que pasa es que Dios no es alcahueta de nadie, y si usted hizo algo malo, usted tiene que solucionarlo. Y entonces ellos iban y lo que Dios me decía era, pero pasaba algo curioso, cuando yo no estaba en Dios, y ellos cuando acordaban de la deuda iban cada 15 días, cada mes, a veces 2 meses me iban a apretar, como dice uno, iban muy bravos. Y esta vez que iban a decirme, pero con una actitud que yo me asustaba. Es como cuando la esposa a uno se le acerca y lo acaricia, uno asusta y dice, ¿qué me irá a pedir? ¿Qué querés? ¿No? Uno los mira así de reojo. Entonces ellos estaban tranquilos y yo les decía, no, mira que es que estoy esto y en esto. Yo estoy tratando de arreglar esto, yo no me he olvidado lo que te debo, pero entonces la gente, no, tranquilo, apenas tengas aboname o algo. Yo uno decía, bueno, les había cambiado la actitud. Y yo fui entendiendo que lo que Dios quería que yo hiciera era que eso que había hecho incorrecto lo arreglara. Pero también en el proceso yo tenía que aprender a ser ordenado con mis cosas. ¿Sí? Porque hubiera sido fácil, como yo les decía, que lloraba y le decía, Señor, esa deuda, que me aparezca la plata abajo de la matera. Y después yo me asustaba y decía, pero esto está muy afuera, pronto el arroz. No, Señor, que me aparezca acá adentro. ¿Sí? Porque no tienes esa duda. Pero lo que Dios no... Entonces esto de andando y saltando y alabando a Dios es momentáneo. Eso no es madurez. Enamoramiento. Y ese es el enamoramiento primario de agradecimiento porque algo que yo debía, algo que no tenía me llega. ¿Sí? Y todo el pueblo lo iba a andar y alabar. Y cuando uno pasa por esta circunstancia, uno sale y le cuenta a todo el mundo que conoció a Dios. Y los invita a la iglesia. ¿Cierto? Porque es que, mira que yo tenía una necesidad y fui, Dios me la... Y a veces el que viene llega con la necesidad y Dios no le responde rápido o no siente lo mismo y entonces comienza a dudar de Dios. Porque él dice, y todo el pueblo le vio dar, o sea, el milagro y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había
sucedido. Esta es la situación. Tenemos un Pedro y un Juan que están arrancando su ministerio, están quebrados, pero están llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, eso es como cuando uno llega de retiro, llega espiritual y había otro que estaba en la puerta con una necesidad, pero el hombre ni adentro ni afuera estaba ahora utilizando la iglesia para él tratar de vivir su vida y recibe un milagro. Y toma la misma acción, la alegría, lo contento, pero vamos a hacer este pequeño. ¿La misión de Pedro era sanar los enfermos? No. ¿Qué dicen ustedes? ¿La misión de Pedro era sanar los enfermos? No, compartir No, eso, Luz Mary está pilas allá, dice, tiene una palabra. ¿Qué dice la gran comisión? A todas las naciones, ¿cierto? Empapándolos, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas que yo, le dijo él, les he enseñado. Esa es la gran comisión. No ir a sanar enfermos. La comisión no es vayan y sanen enfermos. A los que creen, estas señales los seguirán. La sanidad de enfermos es una señal, en sí no es un propósito. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. La sanidad de enfermos es una señal que viene a mi vida cuando yo creo. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, aunque van cosas mortíferas no les hagan daño, ¿sí? Y los enfermos se van a sanar. Era una señal de que el reino había llegado. Pero lo que Dios nos manda, la misión real era ir y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces, Pedro y Juan subían juntos al templo a la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento. Mire, ¿cómo era? ¿Cojo de qué? Quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Qué vida tenía este hombre? ¿Ah? Una vida y aún más de limosnero. O sea, dependía de todo. De pobreza económica, de quién sabe, porque pedir limosna da billete, ¿no? Hay gente que hemos visto videos de que llega a la esquina y va en una silla de ruedas, pero hay un video donde un man va con una burucela de esas y hay un man que va en una silla de ruedas y dice un milagro instantáneo, man le suena a burucela en la espalda y man pega un brinco, milagro, y sale a perseguirlo, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Porque ese negocio puede ser rentable de una u otra manera. Para que pidiese limosna, no sabíamos. No podemos juzgar la calidad de vida que tenía en el sentido de mucho o poquito, pero sí podemos decir algo. Y es que era cojo de nacimiento, o sea que su enfermedad era verdadera, uno, que necesitaba de los demás. Miren la palabra que utiliza la Biblia, lo ponían. ¿Qué hacían? Ay, caramba, ¿verdad? ¿Qué hacían? Llegaba alguien y lo ponían en la puerta, lo cargaban y lo sentaban ahí. Le ponían las almohadillitas, quedaste bien, sí, entonces quedaba ahí en la puerta pidiendo, ni adentro ni afuera, ni siquiera podía llegar, solo lo tenían que poner. Digamos que él tenía el domicilio contratado que lo llevara a las 8 y lo recogiera a las 6 de la tarde todos los días. Y tenía otro domicilio o la familia le llevaba un vianda del almuerzo al mediodía. Podemos suponer, pero eso era así. ¿Y para qué? ¿Cuál era la labor de él? ¿Cuál era su trabajo? Pedir limosna. Sí, o sea que quizás él en las noches ensayaba la cara de ayúdenme, no sé, estiraba la mano. Sí, eso. Porque usted ha visto el que le va a pedir a uno a veces, ¿sí? Hay gente que dice, vea, es que tengo un hijo en el hospital, que no, me han pasado varias veces. Dice que tengo un hijo en el hospital y que no tengo dinero. Una vez andaba con alguien que trabajaba en el hospital y se nos acercó, mire que es que tengo que pagar esta deuda, que yo no sé cuándo, y lo tengo en el hospital el niño. ¿Cómo llama el niño? Le dice el que iba conmigo. Y entonces le dije, tal, y de parte yo llamo que yo trabajo en el hospital para que no te cobren eso. El señor llegó y se puso bravo y se fue. Era mentira. Sí, porque él trabajaba en el hospital y tenía de llamar y decirle, mira, hay una persona necesitada que están recogiendo plata, pásenlo por tal lado. Y él iba a hacer eso y lo iba a hacer de verdad, ¿no?
Y el otro apenas vio que le iban a llamar al nombre y todo, llegó y se puso como serio y se fue. O sea que era mentira. Pero este ensayaba para pedir limosna que entraba en el templo. Y saltando, dice, ya estamos solo hablando de él, y saltando se puso y y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le iba a andar y alabar a Dios y le reconocía que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora quiero llegar aquí. Ya que el hombre en quien se había, Hechos 4:22 después, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro, de sanidad, tenía más 40 años haciendo eso. ¿Toda qué? No sabía hacer más nada. Ah, gracias, no sabía hacer más nada. Así dijo él. No sabía hacer más nada. Y esa es la realidad, no sabía hacer más nada. No sabía hacer absolutamente nada más. Pero cuando eso que le limitaba su trabajo, o ser una persona, entre comillas, parecida a las otras, que era la movilidad de las piernas, le es sanada, ¿qué pasa? Él salta, brinca y da testimonio de que está sano. Digamos que esto fue un miércoles. Vamos a decir que este milagro, yo no sé qué día fue, vamos a ponerle que fue un miércoles. Yo quiero que ustedes piensen qué hizo ese señor el jueves. ¿Sí? Ahí voy. ¿Qué hizo ese señor el jueves? Un mejor templo. Sí, es que eso pasa. Nosotros les predicamos a ustedes a Cristo, los traemos a la iglesia y entonces ahí comienza uno y de pronto ese día oramos y Dios los tocó y como me pasó a mí, entonces Dios te toca y vos decís, Dios es real, Dios es verdadero, no, Dios es lindo, pero vos tenés que volver a la vida cotidiana, a la vida diaria, a las necesidades reales o a los vacíos reales de tu existencia. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Qué hizo el jueves? Diciendo que fue un miércoles, aclaro. ¿Qué hizo el jueves este señor? Quizás pongamos nosotros, no, voy a ir a la iglesia, voy a ir a orar porque tengo que agradecerle. Quizás la alacena estaba llena. Ahora ya no podía estirar la mano y pedir, porque todos los que le habían dado eran testigos del milagro que había hecho Dios, y que ya no era una persona que no podía trabajar, sino que ahora él ya podía trabajar. Ya tenía las piernas, ya tenía todo, pero durante 40 años la única actividad, vamos a decir, que él realizaba era poner cara de lástima y estirar la mano y jalarse algún discurso. Ayúdeme. Ahora este señor le cambia la vida. ¿Quién le cambió la vida? Dios. Un milagro que operó a través del irresponsable de Pedro. Pasó de héroe a irresponsable en un momentico, ¿no? Y es que a veces nosotros somos irresponsables, porque queremos predicar a Cristo, pero no queremos el compromiso que Cristo requiere. Amén. Amén. Queremos predicar a Cristo, pero no el compromiso que Cristo requiere. ¿Por qué? Porque predicar a Cristo es hablar de Él, testificar de Él. Pero la comisión no era sanar enfermos, no era echar fuera demonios, como hacíamos nosotros, que andábamos sacando demonios por todo lado. Pero no hacíamos más. Cada 8 días teníamos los endemoniados nuevos, diferentes, otros que habían recaído en su demonio. ¿Sí? Un recaimiento demonial se llamaba eso, porque volvían a aceptar a su demonio, y nosotros no hacíamos más. Entonces yo decía, ¿esto es así? Es un desgaste terrible. ¿Por qué? Porque
sacar un demonio te implica fuerza, te implica tiempo. Y a veces esos servicios, ¿de cuánto de eso nos cogía la madrugada después de un servicio? Un domingo hasta las... No, era terrible. Y las células eran larguísimas. Y las células eran con comida y desayuno. Sí, tocaba herminga. Porque esa vaina era larguísima. ¿Por qué? Por eso. Los mismos, sí, y es que era terrible. Y a veces el que le sacaban el demonio decía, vaya ya, que allá le sacan su demonio. Entonces, pero no pasaba nada. Yo decía, pero esto no puede ser así porque es demasiado desgastante. Es demasiado desgastante. Uno lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero es que este señor llevaba 40 años haciendo eso. El llegar a Cristo implica un compromiso de transformación personal, y cuando comienzo a predicar a Cristo también implica un compromiso de acompañamiento a quien usted le está predicando. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Porque si no, la gente no va a cambiar. La gente va a seguir. Quizás al principio la emotividad, la emoción, eso es como en el matrimonio. El tiempo de enamoramiento dura 2 años, dice la estadística, ¿no? En el matrimonio. La gente que se va a vivir junto, el matrimonio, en el tradicional, dura 2 años. ¿Por qué? Porque creen que están enamorados. Creen que están... que ve al otro y suspira. Que si le trae 10 pantalones sucios, usted 10 pantalones le echa a la lavadora, 10 pantalones le lava. Y con soflá. Pero cuando pasa el tiempo, ya el regaño va, ¿no? Ensucia un solo pantalón. Mira cómo me tienen las manos, los dedos pelados, los jeans que son bien duros. Ya la cosa comienza a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno comienza a ver verdaderamente la necesidad y lo que es una relación verdadera. Y Cristo dice que Él es la relación nuestra, porque nosotros somos la novia. O sea que al principio, cuando Dios me sana y Dios me cura, yo salto y brinco y lo alabo. Pero cuando Dios me comienza a tratar, me comienza a apretar las tuercas para que yo cambie, entonces yo comienzo a decir que es que la iglesia, comienza uno como así, ¿no? Ay, ya después de que iba miércoles, domingo, preguntaba uno qué hay. Uno pregunta, baja, ¿y por qué no has vuelto? No, es que he estado como ocupado. Porque ya el saltar y brincar pasa, la emoción pasa. Y Dios no quiere dejar a nadie en ese lugar de donde inicia, sino que Dios lo quiere transformar. Amén. Yo no sé qué sería, la Biblia no vuelve a decir de este Señor. Yo he predicado varias veces de esto y todavía sigo pensando, cuando llegue al cielo, voy a decirle, hey, ¿y dónde está el cojo este? ¿Sí llegó acá o no? ¿Qué hizo el cojo? Y voy a ir a buscar a Pedro, vení. Y ese primer milagro que oíste de andar de cojo, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cojo? Y Pedro me diga, no, qué embarrada, hermano, lo sanamos, pero no lo convertimos. No, ese man murió saltando y gritando y corriendo, pero allá se fue para otro lado. Pudo pasar. No puede decir que Pedro grite, cojo, vení, que te quieren conocer. ¿Sí? Claro, porque Pedro iba emocionado, como muchos de nosotros cuando algo pasa, cuando algo nos llega. Pero esa era la labor de Pedro. La labor de Pedro fue sanar enfermos. No. No. La labor de Pedro era hacer discípulos. La vez pasada, cuando les conté mi sueño, les dije que teníamos una misión y que a mí me faltaban 54, ¿no? Y muchos dijeron, no, ¿y a mí cuántos me faltarán? Pero no es solamente llevarles la palabra, sino hacer ¿qué? Discípulos. Es hacer discípulos. O sea, cuando alguien Dios se lo envía, usted tiene que tener amor por esa persona. Tiene que comenzar a dar tiempo a esa persona. Tiene que sacar usted el tiempo de su agenda para poder atenderle, porque esa persona necesita guianza, necesita compañía, no necesita una voz de esperanza, necesita que usted lo guíe en este nuevo camino.
Porque cambiar los pensamientos no es fácil. Porque nosotros somos dos cosas. Somos espíritu y somos ¿qué? Cuerpo. Y lo que tenía malo este señor era el cuerpo. El espíritu estaba muerto porque no estaba ni adentro ni afuera. O sea que este señor estaba terrible. ¿Sí? Entonces tenemos que entender eso, de que contamos con una parte externa, es decir, con un cuerpo, el que se relaciona con el mundo a través de sus 5 sentidos, que es el ¿qué? El Dios. ¿Sí? Ya usted va a decir, ay, venga, cierre la ventana que es que está haciendo mucho frío. Entonces imagina un espíritu inmundo diciendo, ¿quién tiene una chaqueta? O con un abanico, mucho calor, ¿sí o no? No va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen eso que nosotros tenemos, que es un cuerpo y nos da sentidos para poder compartir, para poder decir, ay, mira, uno se acerca aquí, ay, tan lindas las flores que trajo Dolita, ¿eh? Huelen a muerto, pues decir uno, huelen rico, ¿no? Porque hay unas que, has visto que hay unas que llevan, que son bonitas, pero mi abuela decía, por digo, huelen a muerto. Hay otras que no son bonitas, mi mamá cuando, lavanda creo que llama una florcita chiquita, ¿sí? Y mi mamá dice, vení, y la sacude, y eso huele delicioso. Hay unas orquídeas que huelen, El mirto también. ¿sí? El mirto. Pero hay unas que huelen como maluco, como a muerto. Y a veces mi abuela decía eso, mi mamá, esa flor de muerto, dice. De uno huele y dice, sí, o sea, si no tuviera los sentidos, yo no podría sentir, yo no podría vivenciar, yo no podría disfrutar de lo que Dios hizo para mí. Ahora, ¿ese es el todo? No. Contamos con una parte interna, la que se relaciona con Dios y está hecha conforme a su imagen. Génesis 1, 26, 27. Ser creados conforme a la imagen de Dios nos da la capacidad de elegir, de pensar y de sentir. Una vez que Dios sopló en su aliento de vida, Adán estuvo física y espiritualmente vivo. Y por eso la Biblia, y es algo que algún día Dios me ha de revelar, para mí cuando Dios dice, y fue Adán un ser viviente, la palabra ser me implica algo que yo todavía no entiendo en su totalidad. Porque dice, y fue Adán un ser viviente. O sea que tenemos una parte que se conecta con lo natural y hay una parte que se conecta con lo espiritual. Cuando Adán y Eva pecan, ¿cómo queda esa parte que se conecta con lo espiritual? Muerta. Esa es la primera muerte. Con Dios directamente. Sí, porque ellos hablaban face to face. Adán, ¿dónde estás? Es que estoy desnudo y me dio pena. ¿Quién te enseñó la desnudez? ¿Una charla normalita? ¿Sí? ¿Y qué hiciste? ¿Comiste? No, la mujer que tú me diste fue esa que tú me entregaste. Ahí fue, hablaron normal. Pero después, cuando lo sacan, ya el diálogo se pierde. La descendencia después ya no tiene la capacidad de hablar con Dios. Y por eso para nosotros es tan complejo en este BIOS entender este Zoe. ¿Sí? Entonces el hombre en el humanismo dice, no, esto nosotros venimos es de una serie de adaptaciones y una evolución, y entonces comenzamos con las teorías evolutivas, porque no entendemos el Zoe. Pues ¿por qué no lo entendemos? Porque está como muerto. Por eso cuando Nicodemo, siendo en su BIOS muy pilo, porque era maestro de la ley, se acerca a Jesús y en su análisis dice, no podemos negar que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de parte de Dios. Hace un análisis BIOS. Pero, ¿qué hago yo para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús, ¿qué le responde? Tú siendo tan BIOS, maestro de la ley, ¿no sabes cómo? ¿Y qué le dice? ¿Os es necesario volver A nacer. Porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí se acuerdan de ese pedazo en Juan 3? Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Usted tiene un BIOS muy activo, usted es muy inteligente, pero le falta nacer en el Zoe para poder entender a quién. A Dios. ¿Qué le faltaba al cojo de la puerta para poder cambiar? Cambiar Zoe. Nacer espiritualmente. Pasar de ese momento emotivo
de ese momento que estaba viviendo. Acuérdense de esto, tenemos estos dos hemisferios y quiero que usted lo entienda muy claramente, ¿sí? Porque tenemos el hemisferio izquierdo que en el cuerpo controla, aquí están los médicos, controla el lado ¿qué? Derecho, ¿no? Aquí se cruzan, en el cuello, aquí, en el atlas, pastor. Atlas, axis, atlas. Sí, a nivel de la médula espinal. Ahí está ahí el axis y el atlas, ¿no? Y van entrando y se giran, se entrecruzan, o sea, que lo que usted piensa con un lado lo ejecuta al otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces allá dice, controla principalmente el lado derecho del cuerpo, pero este es el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué controla eso? El lenguaje, la escritura, la lógica, las matemáticas y las ciencias. Y yo quiero darle este mensaje. La educación que nosotros tenemos hoy, a nivel primaria, secundaria, bachillerato, maestrías, utiliza solo Lado izquierdo. a diferencia de algunos colegios como el Micael, ¿cierto? ¿Qué entendieron eso? La metodología Waldorf. Y dijeron, no, es que el cerebro no solo es el lado. ¿Sí? Y ellos dijeron, hay que utilizar el otro lado del cerebro. Y en el otro lado, entonces encontramos la música, la fantasía, el arte, la percepción, la creatividad, el genio, las expresiones emocionales en el hemisferio ¿qué? Derecho. Como nosotros crecemos siempre, por eso cuando ustedes, ay, ¿por qué eso allá es distinto? Porque allá no les ponen tareas, porque allá los mandan a sembrar. ¿Y qué les he enseñado? ¿Y sí? Que no le han enseñado nada. ¿Sí? El abuelo de una compañerita Ivana, ¿y qué te enseñaron hoy? A comer y a dibujar. ¿Y qué te enseñaron hoy a comer? Ya solo enseñan a comer y a dibujar, ¿o qué? ¿Qué es que ha aprendido la niña ya? Y Claro. causa frustración para las personas que vienen de una metodología normal. De esta metodología que literalmente lo que hace es matar este lado. Y mira que sí lo matan porque yo era zurdo y a mí no me permitían en la escuela escribir. Pues a con mi la papá derecha. me amarró la mano para que yo Ay, escribiera. Porque yo escribo con la derecha, pero pateo con la izquierda. Y mi papá compró un escritorio para zurdos y no se lo dejaron entrar. O sea, yo tenía que escribir con la derecha. Imagínate. Sí, o sea, lo que hacemos por eso. Pero es eso, entonces, ¿dónde creen ustedes que está el Zoe? ¿Dónde puedo yo analizar el Zoe? ¿Aquí? En el derecho. ¿O allá? En el derecho. Allá, porque el Zoe no lo veo. Porque el Zoe no lo... Tengo que comenzar a cerrar los ojos y sentirlo. Entonces es dificilísimo que esto... ¿Sí? A usted le dice a un niño de 3 años que se pare ahí que va a pasar una nube echando bombones, él se queda así. Esperando que la nube pase y que caigan bombones. Porque ellos creen todo, ellos no tienen, esto no, ellos todavía no hacen una lógica, un análisis, dicen, no, unas nubes no dan eso, las nubes no dan bombones, de pronto un rayo me caiga, pero, ¿sí? Pero ellos no, por eso dice Jesús, dejad que los niños vengan a mí porque ellos heredarán el reino de los cielos. No implicaba lo que Jesús decía en la inmadurez, sino implicaba en tener ese lado del hemisferio derecho listo, activado, para poder usted entender lo que esa persona le va a traer y le va a decir, porque es algo totalmente loco. Dice, 1 puede con 1000, dice la Biblia. 2, en la progresión, ¿con cuánto? Si uno puede con 1000, progresión matemática. Si uno puede con 1000, 2 con 2000. Pero la Biblia dice, 1 puede con 1000, 2 con 10.000. Se salió de las matemáticas. ¿Sí o no? O sea, usted dice, no, pues... Sí, usted dice, no, pero... y el Señor caminó sobre las aguas. Viejos. Tendría que tener unas aletas en una superficie porque la densidad del agua, porque el peso de la persona, y tenía que entrarlas, porque si la mete de punta caes allá, tendría que irse como así. Con la lógica, ¿no? Toda la lógica que hemos aprendido con este lado. Y Jesús coge y controla, camina sobre el agua. 5 panes y 7 peces, ¿a quién van a poder alimentar? Y que sobrara. Pero le cogió esa... No, 5, 7, ¿y cuántos son? No, ni partiendo eso en migajas alcanza. Y ya alcanzó para todos. Y sobró. Eso de la lógica. Claro, entonces el Señor viene y te azota la lógica. Eso es una buena palabra. Te azota la lógica. Pero que tú, toda tu vida, lo tuviste casi
Y miren lo importante de porque aquí está el arte, está la música. Y por eso hay gente que oyendo un disco del Rey del Despecho se ha pegado un tiro. Darío Gómez, ¿no? ¿Por qué? Porque la música entra a este lado y te lleva, o sea que se te olvida todo esto y ese comienza a actuar y a dominar y a mandar y ese te dice cosas que vos no te imaginás que te va a decir. Así como en las alegrías, a veces tú tomas decisiones acá que no son las más acertadas. Entonces, qué importante es entender que para yo entender a Dios, tengo que activar este lado. Cuando yo vi a mi nieto, una vez que me invitaron al grado de él en el CAI, y nunca me voy a olvidar, yo vi a mi nieto que estaba haciendo cola para saltar en una grada. Y él estaba muy ordenadito esperando su turno, y llegó un niñito un poquito más grande que él corriendo, que ya había saltado, y ¡tin! Le tiró carga y se metió ahí, saltó el primero. Y yo esperé a ver él qué hacía, ¿no? Se paró así como que lloroció y volvió a hacer la cola. No peleó, por supuesto. Yo dije, este niñito en un colegio público se lo mastica. Y le dije a Samir Andrés, vení, necesitamos hablar. El niño es diferente por determinadas cosas. Y ahí fue que dije, metámoslo al Micael. Porque él no va a pelear o le hacen tanto bullying o lo presionan tanto que lo van a achicopalar, o va a terminar siendo un rebelde sin causa. Entonces yo le dije, hagámosle, y fue que tomamos la decisión, porque yo ya había oído del colegio, yo ya sabía esto, y sabía que él necesitaba que le ayudaran a activar o a mejorar donde él tenía sus cualidades, que era en este lado. Entonces, qué importante es entender que yo me manejo. ¿Ustedes qué creen que este dibujito qué les maneja a ustedes? Todo. Todo. Este dibujito les maneja a ustedes todo. Claro, porque si este no funciona bien, el cuerpo no va a actuar bien. ¿Sí? Entonces usted tiene que comenzar a entender esto y saber que es un reto suyo, que va a ser una cosa muy compleja, creer en lo que hablar con Dios, orar con Dios, las situaciones que va a haber espirituales, porque el Espíritu Santo usted no lo va a poder analizar ni lógicamente, ni matemáticamente, ni por fórmula. Yo no le puedo decir, mire, vaya a un retiro espiritual que al tercer día el Espíritu Santo lo va a tumbar y le va a pasar esto y cuando se pare usted va a tener una comunión. No. Porque usted orando, me acuerdo con las parejas, un viernes hicimos algo, oramos y pasó algo muy bonito, ¿cierto? Y los que no vivieron decían, ay, ¿cuándo lo repetís? Yo no puedo repetirlo. Daniela. Yo no quería tirarte a la... ¿Cuándo lo repetís? No lo puedo repetir. ¿Por qué? Porque es que eso no es matemático. Ojalá fuera matemático, ¿no? No está planeado. Yo lo programé. Yo les dije, vénganse en ropa cómoda. Y hice una metodología, pero yo no sabía Dios que iba a hacer ese día. Yo lo llamo, yo lo convoco y le digo, manifiéstate en la necesidad de cada uno, pero eso no es como las matemáticas, no es lógico. Usted imagínese ahora al cojo. El cojo estaba con esta matemática porque cada vez que le daban sumaba. El cojo lo único que sabía era estirar la mano, sumar y mirar el reloj, mirar el sol y decir, ya va a ser la hora de que me recojan. ¿Sí? Ya viene el domi por mí. Y ahora le toca al cojo cambiar todo esto a través de esto. Repito, al cojo le toca cambiar todo esto a través de ¿qué? De esto. Y eso es lo que no podemos hacer, porque nosotros queremos entender esto a través de esto. No va a pasar. Va a ser muy difícil. Porque esto le va a decir, como dice la escritura, cuando usted quiera analizar esto, que eso es locura. Ajá. Porque la Biblia dice, porque a los que no dicen las cosas del Señor son locura. Ahora, cuando el Señor dice que es que tenemos un velo en los ojos,
el velo es este. Y quitaré el velo. Cuando usted Dios le activa este lado, entonces a usted ya no le da que usted está, sí, o sea, usted está orando y usted siente al Espíritu Santo. Entonces usted dice, ay, Felipe, se me erizaron los vellitos. Mira. Yo me acuerdo una vez que estábamos orando y alguien le comenzó como a alzar la mano al Espíritu Santo. Ay, mira, Sí, y era pues, no, mira, no, yo no la estoy moviendo, mira. Cosas de esas que son bobas o no bobas. Sí, permíteme tu mano, tú que eres modelo. Yo el Espíritu Santo, ella está orando y yo le cojo la mano. Y ella comienza a sentir que se le levanta la mano. Pero yo sé que se la estoy levantando porque el Espíritu Santo, entonces yo me río de verla esa inocencia. Está muy lenta, así que porque le levanto la mano. Es una bobada esa. Pero porque es que estamos activando este lado, es locura que me levante la mano. ¿Sí? No es lógico. No es lógico. No es lógico. Entonces, claro, esta parte del cerebro tiene que activarse de tal manera que controle después a esta. Si esta sigue muerta, nunca va a controlar a esta. Y hay gente que se va a volver en la iglesia disciplinada, va a venir a todo, va a estar acá todo, pero fue porque fue muy matemática, lógica, ordenada. Muy Los lineal. teólogos, Sí, un teólogo, pues, no, y hay gente en la iglesia que viene a la iglesia, pero le gusta es la metodología, La disciplina. le gusta el orden, le gusta que es, sí, no, hay gente que le dice a uno, pastor, el servicio era a las 9, ¿no? Son las 9:05 y usted no ha arrancado. Sí, hay gente porque son, hay gente, ¿y por qué vas a la iglesia? No, es que ya dice que a las 9 y a las 9, dicen que a las 11 salen y salen a las 11. Hay gente que le gusta eso, porque todavía esto lo está dominando. ¿Sí? Entonces tenemos que comenzar a activar este lado, porque este lado es el que va a dominar sin perder pero con Dios el que tiene que ayudarme es la creatividad, la percepción, entre comillas, la fantasía, que es entender esa dimensión que no veo. Esa dimensión que supuestamente no existe, pero que cuando la comienzo a percibir se me vuelve tan real. Amén. Porque dice Hebreos 11 que fe es ver las cosas que no son como si fueran y creer que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Y la forma de aceptar eso es aquí. Ese pobre cojo no sabía qué hacer. No. El cojito. Poquito matemático. El cojito matemático que se hace sudar y era como astrónomo porque sabía el sol donde iba y le daba la hora. Ya nomás me llevan. Yo molestando algún día decía que el cojo al mes estaba en otra esquina con un letrero que decía ciego. Porque el man no había ver más. Parado, pero con un bastón ahí pidiendo, a ver si me daban. Porque ¿qué más hacía? Ahora, usted lleva a la gente a Dios. Nosotros llevamos la gente al Señor. Les presentamos a Cristo y le decimos, lea la Biblia. Luego se hacen los ciegos. ¿Dónde lee la Biblia uno? De este lado. La escritura de la lógica. Busque la palabra. ¿Dónde busca la palabra? Izquierdo. Y la gente dice, es que yo quiero ir a la iglesia, me compraron una Biblia, me veo un poco rara, pero ¿qué? ¿De dónde arranco leyéndola? No, yo. ¿Dónde comienzo leyendo? Entonces, claro, uno les dice, no, pues lean Mateo, lean Lucas, lean Juan. Pero mira dónde está la escritura y la lectura, acá. Porque para leer eso, cuando esto cambia, cuando esto se activa, y a través de la oración y a través de que ese espíritu se reactiva en mí, me dice, oye, tú tenías un lado muerto, te lo voy a activar, y usted desde aquí comienza a leer acá. ¡Wow! Entiendo. No, eso es otra cosa. Eso es otro nivel de lectura. Usted es como que se mete y va por un mundo que uno dice, ¡wow! Pero cuando usted quiere leer la Biblia desde aquí solamente no va a pasar nada. Y cuando quiere entender desde aquí lo que solo se entiende aquí, ¿sí? ¿Por qué es tan llamativo el 3D, con esos juegos que uno se pone
Y uno ve que hay uno que están así como en una tablita, en un edificio alto, y viene otro y lo empuja, ¿no? Ya cae. Sí, No, y el otro cree que se fue, ¡ah! Porque lo está viviendo. No es real, pero lo está viviendo. Yo para entender al Espíritu Santo y entender el campo tengo que comenzar a vivir desde aquí. Cuando yo desde aquí vivo, siento al Espíritu Santo, quito los argumentos, quito toda barrera, todo pensamiento que está en contra del conocimiento de Dios y llevo ese pensamiento cautivo a los pies de Cristo y nazco aquí. Es diferente. ¡Wow! Cuando leo esto, usted no es loco. Amén. Usted ve lo que antes no veía, ahora entiende lo que antes no entendía. Pero tengo que decirle al Señor que me ayude a entenderlo desde eso que no es lógico. Ahora cuando usted le dice, aquí, yo vengo y le digo a decir, es que lo primero que usted tiene que entender, y ciertamente es lo primero, que usted es un hijo de Dios. Usted va a decir, pero a mí no me han hecho papeles. No tengo un papel que diga que soy hijo. Sí, porque le decimos y lloramos, es que somos adoptados del Señor. Pero estamos aquí. Porque un adoptado del Dios aquí entiende la autoridad, el poder y lo que puede hacer. Entonces no llora, salta. Pero ya no salta porque las piernas le movieron. Ya no salta porque esa enfermedad se le quitó. Ahora salta porque entiende desde aquí lo que entendió Pedro cuando Jesús preguntó, ¿y yo quién soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y que le dijo, ya, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro llegó y ¡plum! Y dije, ¿quién es este? No, este es mi hijo. Oye, usted es el hijo. Hemisferio derecho. Sí, ya ese lo rompió. Los demás estaban en la lógica. No, pues tú eres Elías. Tú eres un profeta. Pero Pedro dijo, no, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí fue que le cambió el nombre. Ya no te llamará Simón, sino Cefas, Petra. ¿Por qué? Porque sobre este conocimiento voy a edificar, ¿qué? La iglesia. No era el papado, no era Roma, no. Era esa capacidad desde este hemisferio entender lo que la gente escribió para este hemisferio. Y por eso es tan difícil. Y nosotros no hacemos el ejercicio. ¿Por qué? Porque no oramos. Porque cuando oramos, Señor, ayúdame, Señor, ay, Señor, Señor. Y no entramos en la dimensión de la verdad. Voy a entrar en la dimensión, en la cuarta dimensión. Entonces yo cierro mis ojos para desconectarme. Por eso, ay, ¿por qué cierran los ojos? Pues porque si uno sigue viendo la silla, sigue viendo la gente, no va a poder deshacerse de este bios. Porque necesito entrar ¿en qué? En el Zoe. ¿Sí? Cuando entras en el Zoe, entras en otra cosa. Y cerras los ojos. Y comenzás a orar. Y comenzás a decirle al Espíritu de Dios que llegue a este lugar. Tú estás en otra dimensión. Ahora alabe y adore desde el Zoe. Comienza a cantar una alabanza desde el Zoe. Y usted se va a dar cuenta que es otra cosa. Amén. ¿Sí? Hoy los oía alegres y se sentía la alegría. Acá cantando, qué chévere, uno siente la alegría. Ahora cámbiese al Zoe y adore desde el Zoe. Porque es necesario que los verdaderos adoradores adoren ¿en qué? Espíritu. ¿Y en qué? Miren, no dice en verdad y espíritu, dice en espíritu y en verdad. Pastor, ¿y para qué sirve la oración? Para eso, para activar este lado. ¿Para qué sirve el ayuno, pastor? Para eso, para activar este lado y dejar. Aquí la lógica te dice, ay, tengo que almorzar. Esta te dice, aguanta porque estamos espirituales. ¿Sí? Y te dice ay, pero es que, mire, ya han pasado 5 horas y yo tengo que comer cada 4. Y este te dice, tranquilo. Doblega la carne que el espíritu va a crecer. Para eso sí sirve. Para eso sirve. Cuando usted no lo deja, ayune, ore, pero métase a la oración porque es allá. Cuando esta parte cede, esta crece y usted comienza a entender cosas que antes no entendía. Esa es la realidad, si no, no va a cambiar. Ahora, cuando usted quiere levantar lo primero que usted tiene que entender es que usted es un hijo de Dios. Amén. Y tiene que entenderlo desde el aquí. Yo le puedo decir el versículo que dice, pero el versículo es letra muerta. Pero si usted lo hace desde el Espíritu, usted cambia.
Yo les he contado que yo siempre me quejé de muchas cosas en mi vida y yo quería ser 10 centímetros más alto y le reclamaba a Dios. No quería como a los jóvenes que me cayera el pelo. Y entonces, Señor, que salga, que brote. Dice que no cae un pelo de tu cabeza y que el Señor sepa por qué. Dije, me fregué. ¿Sí? ¿Ya lo han leído? Que Él cuenta los cabellos y las hojas que caen de los árboles. Me fregué. Y ese día, no, ¿y saben dónde? En un retiro que hicimos allá donde es el ancianato ahora. Allá arriba, por donde vive Vicente, por arriba. Allá. Porque yo estaba orando y viendo cómo las hojas caían cuando se me vino el versículo. Yo dije, ya baila con la cabeza. Él sabe que me están cayendo. Y cuando dice que por mucho que llore no puedo añadir a mi estatura un codo, me acabé de fregar. Porque es bíblico, ¿cierto? Se fregaron. Es lo que yo pedía no iba a pasar. ¿Qué tocaba cuando lo que usted pide frente a usted no pasa? Aceptarse. Aceptarse. Y un día en la iglesia orando, un versículo que todos hemos leído, que Dios hizo todo en 6 días y descansó el séptimo y que todo lo que Dios hizo era bueno, no lo leí en la lógica, sino que lo leí en el espíritu. Cuando entendí que Dios me había hecho así por alguna razón, y esa razón tenía que entenderla y me acepté, apenas abrí mis ojos de orar, pegué un grito de alegría y desde ese día cambié en la razón de buscar cambios y me preocupé más por conocerme y aceptarme. Porque si no, no va a pasar. Porque claro, uno quiere cosas y cree que si uno cambia esas cosas, entonces la vida le va a ir mejor. Que los demás lo van a aceptar de mejor manera. Pero si no te aceptas tú, si no te amas, no te... ¿Sí? Y ahora la ciencia descubre, ¿no? La ciencia, había una propaganda de unas chicas que se estaban bañando en la piscina y salía un muchacho de la piscina, sacaba la cabeza y ¡uf! El man era todo pintoso, ¿no? Con su cabello así, ¡uf! Y se iba parando y claro, cada vez que iba parando el man, cuerpo pues atlético y se iba acercando donde ellas y ellas pues botando la baba y cuando se acercaba y les hablaba, ¿usted me puede dar la hora? Entonces ella, o sea, la voz del man dañaba toda la otra imagen, era curiosísimo porque hasta a uno le pasaba. Ustedes han visto que bicicleta, que lea esto y leían y después oían otra cosa. La ciencia ha descubierto que no llama la atención tanto, al principio sí, pero después lo que te va a atraer de una persona es las ondas que emita de tranquilidad. Yo irradio un flujo de ondas. Y cuando esas ondas mías son de las que tranquilizan, donde uno llega, mis ondas son tan fuertes que emparejan las de los demás. Y eso ya es científico, ¿no? No es que yo me esté inventando aquí esto. Eso ya es la ciencia que dice que eso pasa. Entonces, cuando alguien tiene ese nivel de tranquilidad, usted cuando llega a otro lado, la gente siente su tranquilidad. ¿Sí? Entonces, cuando uno entiende eso, lo que atrae a una persona es la tranquilidad del otro. Y el cuerpo lo asume, por eso los latidos del corazón. ¿Sí? Cuando usted está desesperado, ¿qué pasa? El corazón. ¿Por qué en las tribus utilizan para entrar en trance los tambores? ¿Y por qué cuando usted hace heroico son puros 432 Hz. Entonces esos Hz que nosotros tenemos, cuando los tenemos tranquilos, cogemos a los demás y los tranquilizamos. Claro, pero si yo estoy bravo, entonces, por muy imponente como hombre que sea yo, llego a conquistar a una mujer y tengo miedo, la mujer me va grande pero asustado. No lo va a decir, pero lo va a sentir. Inseguro. Sí. Y una mujer, aquí para los muchachos solteros, los casados bailan. Ya cada uno se conforma con lo que tiene, igual para el otro lado. Solo para los solteros. Lo que le llama la atención a una mujer es tu seguridad. Y no que digas que eres seguro. Que transmitas tu seguridad sin hablar.
que transmitas la seguridad. Una mujer se siente segura cuando usted está seguro y esas ondas, ella las siente y me da seguridad. Porque eso es lo que busca una mujer, sentirse segura, sentirse valiosa, sentirse aceptada, sentirse querida. Oiga lo que estoy diciendo, sentirse. Pero cuando yo no hago eso, entonces hay duda. Y mire todo esto como parte desde la realidad, parte desde lo que hoy la ciencia ha descubierto. Entonces, queremos venir a la iglesia a recibir la palabra, que oren por mí, que me impongan manos, que yo me caiga, que llore, que milite, que diga, soy libre, pero no cambio. ¿Por qué? Porque no estoy activando la parte que va a hacerme entender a Dios. El espíritu tiene que avivarse, pero el espíritu tiene que nutrirse en espíritu y en verdad. Y como le digo, lo primero que usted tiene que entender es que usted, ¿sí? Usted es un hijo de ¿quién? De Dios. Lo segundo que usted tiene que hacer, y eso sí, Héctor por allá lo acordaba, una parejita que vino desde Florida que le diera consejería, me ha servido mucho y es mi metodología es, si usted quiere cambiar, haga una línea y comience a caminar de la línea para adelante. Porque es que aquí usted tiene los recuerdos. Claro, en la lógica usted dice, este me mintió una vez, me va a volver a mentir. Este me falló una vez, me va a volver a fallar. Le entregué mi corazón a tal persona y este me engañó. Entonces esta lógica va a matar esto. Pero el que está acá, el arte, la fantasía, dice, no, él puede cambiar. Por eso el artista es artista. El artista es artista porque al utilizar esta parte él pinta lo que no ve y escribe lo que no entiende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él lo percibe desde otra parte. Tiene esa creatividad, tiene ese genio. Es emocional. Por eso este lado es peligroso también. Porque si usted no lo complementa con usted va a ser un ser totalmente Emocionalista. Y hay gente, por eso uno ve que los artistas son bohemios. Y ahí también está lo de con qué alimentas esa parte. Exactamente. Por eso entonces dice el espíritu, pero también tengo que ir a la verdad. Tengo que emparejar ese lado que no me mate la creatividad, que no me mate el genio, que no me mate la fantasía, pero que tampoco me deje en ella viviendo solamente. Porque hay unos que apenas se les activa esta ya no vale. Es que yo tengo fe, dice. ¿Pero fe en qué? ¿Por qué esta no la quieren activar? Les da pereza, porque para esta necesita disciplina. Para esta se necesita solo, yo quiero alcanzar el mundo. Nomás es hacer eso y ya. Pero esta necesita, entonces se necesita de las dos. Lo primero que tengo que hacer es eso, lo otro es hacer la línea para poder cambiar. Ahora, me voy a ir al cojo para terminar. ¿Qué necesitaba el cojo? ¿Que le sanaran? Nacer de nuevo. ¿Qué necesitaba el cojo? Nacer de nuevo. El cojo necesitaba no que le arreglaran las piernas. Porque si Pedro le enseña a aceptarse como es y utilizar aún su cojera para salir adelante, había cambiado la vida. Dios hizo algo más grande que eso, le sanó las piernas, pero no sabemos qué pasó con el cojo. Pedro irresponsable. Claro, porque es que, y muchos somos irresponsables cuando llegamos a Cristo, porque cuando sentimos el poder de Dios, entonces como nosotros andamos sacando demonios por todo lado, tocando a la gente, tumbándola, creyendo. Yo en mi inocencia, en mi ignorancia, yo creía que todo el que se cayera cuando se levantara, iba a cambiar. Ya era diferente. Entonces mi meta era tumbar a la gente. Y yo me podía parar ahí, Señor, tócalo. Una hora después, Señor, ¿lo vas a tocar? O lo pongo. Sí, yo no quería hasta que no se cayera. Te imaginé un culto con 100 personas y uno orando por 100. Irresponsable. Yo me acuerdo una vez que hicimos un culto de jóvenes y entonces alguien predicó sobre la aceptación de que servimos en la iglesia, porque era de líderes, que servimos en la iglesia
pero no hemos cambiado y aún servimos en la alabanza, tocamos, pero no hemos cambiado. Y entonces nos llamaron a los pastores que nos paráramos ahí y entonces dijeron, aquí van a aceptar hoy los que ustedes tocan los instrumentos, cantan en la iglesia, pero todavía su área sexual no la han entregado al Señor, ven pornografía, tal cosa. Y yo dije, no, pues, era mi cola. Yo dije, no, mi cola está cortica, tiene que ver cortica. ¡Ah! ¿Cortica? Eso al principio no salía nadie, ¿no? Y yo ahí paradito, ¿no? Porque era a cada pastor nos tocaba orar por algo, entonces yo ahí paradito. Y no salía nadie. Cuando por allá un valiente se paró y salió llorando. Y se paró y dijo, no, pastor, yo veo pornografía. Y yo, tranquilo, vamos a orar. Cuando abrí los ojos, la cola era larguísima. Y allá esa gente cantando, Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pelean con eso. Porque por años, 40 años, este señor pidió limosna. En un día, en una oración, no iba a cambiar su forma. Había que estructurarle ahora esta, y paralelamente al revivirle esta, estructurarle esta, había que estructurarle también con un nuevo conocimiento que esta. Pastor, lo que pasa es que yo tengo una casa de esas donde la gente va y paga por sexo. ¿Qué hago? Pastor, lo que pasa es que yo quiero cambiar, pero yo tengo una licorería. ¿De qué vivo? El día que oré por el pastor Ricardo y digo, Dios me dice que usted va a ser el copastor de la iglesia. Y después se me acerca y dice, pastor, lo que pasa es que yo no quiero dejar mi trabajo. Yo estoy asustado, güey. 5 años estudiando. Y yo, no, pastor, tranquilo. Dios le está diciendo, no, pero no tiene que dejar su trabajo. Claro, porque uno se asusta en el llamado. Pero entonces no podemos decirle a la gente. Yo esto lo explico hoy con 2 razones. La primera, el por qué usted no cambia. Porque hay gente que lleva años, como el cojo, 40 años en este lado. Y vivía y el sustento lo tenía. ¿Qué tal que haya tenido esposa e hijos? Era cojo, pero no estéril. Que haya tenido 5 o 6 muchachos. Y lo sanaron por la mañana. Ese día no pidió limosna. Y la esposa era como colérica y brava. A las 6 estaba esperando que llegara con el billete para ir a mercar. Usted se imagina el cojo, llega el cojo caminando. La esposa de la... ¡Caminaste, cojo! ¡Ay, Dios mío, mi amor! Camina. Listo. Amor, tenemos que comer. ¿Recogió plata hoy? No, porque ya camino. ¿Te imaginas el lío? Lo primero, iglesia, mucha gente va a pasar la vida en la iglesia y no va a cambiar porque no sale de esto. Porque todavía cuenta cuántas veces ayunó a la semana, todavía cuenta cuántos devocionales hizo, todavía cuenta, no has podido velar conmigo ni siquiera 2 horas. Todavía cuenta porque está en este lado. Usted puede velar con él 10 horas, pero en este lado. Pero a veces 10 minutos en este lado es mucho más interesante que 10 horas aquí. Toda la vida. Amén. Por eso usted no cambia, porque usted quiere seguir entendiendo a Dios desde aquí. De la Y usted ciencia. tiene que entender a Dios desde el lado donde lo puede comprender, donde lo puede entender y aceptar, que es desde el lado. Lo primero es usted. Depure los recuerdos, saque los recuerdos, haga la línea y comience a construir desde hoy una vida nueva. Claro, en oración, en ayuno, en devocional, en compartir con los hermanos, en buscar personas que le hablen del mismo tema. Pero a usted le compete olvidar, sanar todas esas heridas de la mano de Dios. Amén. Ahora, si invita a alguien a la iglesia, acuérdese que va a llegar en este lado. Y no le puede decir, no, es que pídale al Espíritu Santo. El man se va aquí, ¿a dónde encuentro al Espíritu Santo? Va para la iglesia del centro otra vez. ¿Será que allá está?
¿Sí? ¿Por qué? Porque él no va a entender. Es el consejo que damos la mayoría cuando, amiga, usted está mal, péguese de Dios. ¿Qué hago yo si estoy en este lado, amiga? Pégueme de Dios. Me tatúo aquí a la cara al Sagrado Rostro. Me pegué de Dios. Usted me dijo, Si usted me dijo que me pegara de Dios, vea, no solo me pegué, me hice un tatuaje del Sagrado Rostro. Porque yo voy a entender lo que usted me está hablando desde aquí. Yo voy a entender lo que usted me está aconsejando desde aquí. Usted quizás ya está dando pininos acá. Y por eso cuando usted habla con esa firmeza, porque usted habla desde acá. Pero el que lo está oyendo desde aquí. oh, Ahora quiere que cambie, acompáñelo. Acompáñelo. Jesús vivió 3 años con ellos. Y cuando lo iban a crucificar, suertes que te digo. El único que apareció fue Juan. De resto estaban por allá. ¿Ustedes lo conocen? No, yo además no lo conozco. 3 años. Oh, eso dice la Biblia. Tenaz. Claro, porque es que la mente es muy fuerte. La mente deja huella. ¿Usted por qué cree que yo cuando estamos en el deporte lanza martillo? ¿Sí? Hacer ese girito y fu. Y entonces uno le pasa lo que día yo nunca he jugado tenis, ¿no? Y me invitan a jugar disque tenis y apenas viene esa pelota y yo dije, ¡mierda! La saqué para allá, para la Panamericana, para la variante allá por esa. Claro, porque me dicen, oye, una vez que me invitaron a jugar tejo, y yo dije, no, esto es de fuerza, y yo cojo ese tejo y saco y ¡mierda! Y ese tejo le voy para arriba, ese zinc, ¡rum! ¿Sabe por qué? Porque en el deporte hay algo que se llama huella. Y cuando usted hace una repetición de algo muchísimas veces, la mente crea la huella. ¿Cómo hace una huella? Claro, usted ya sabe que tiene que cargar aquí. Pero si usted no lo hace, Al principio, usted va a ver en la cumbamba aquí. en la nariz. ¿Sí? O va a tirar la otra pierna, o no lo va a hacer. Entonces lo pone con un palito, Dele. hasta que todo su cuerpo se acuerda. Ya después cuando le meta el peso, ya. Memoria muscular. Y usted ve la técnica de ellos es, cuando usted saca eso, ¡bum! Eso lo dejan en el aire, ¿no? Impecable. Ellos pegan un salto en la halterofilia, pegan un salto, la pesa queda en el aire y ellos quedan en el aire. Entonces, entre más se alce la pesa, lo que ellos tienen es que meterse abajo de la pesa y ¡tra! Wow. Eso es técnica. Una técnica. Y eso no lo van a hacer en un día. Por eso el crossfit es tan dañino, aprovecho para decirles. Porque queremos hacer movimientos en la vejez que no les dejamos huella en la niñez. Entonces la gente, está haciendo crossfit, un dolor de hombro. Claro, usted no tiene ni las articulaciones extendidas, ni tiene la huella. Que lo puede hacer, lo puede. Pero es dañino, es por eso. Porque lo hace en la fuerza y no en la técnica. Nosotros a Dios nos hablaron de un Dios de este lado, un Dios religioso, un Dios de ir a la iglesia, un Dios de los 7 sacramentos, De un Dios de costumbres, pagar, de todo. ir a Buga. Y después venimos de un día para otro a este Dios, no lo vamos a entender. No, 40 años. Este cojo tenía 40 años. Y así. No sabemos qué pasó con el cojo. Yo espero que Pedro, la conciencia ya haya hecho, anda a buscar al cojo y llevarle una comida. Llevarle un mercado al cojo. Porque lo va a echar hasta la mujer. Están tirando filo ya. ¿Sí? Entonces, como un acto que parece poderoso en Dios y que al principio de mi ministerio lo prediqué como el poder de Dios, cuando lo entendí lo predico como una de las cosas que Dios no pretende que hagamos siempre. Porque lo que Dios busca cuando predicamos a Dios es responsabilidad. Porque Él no nos mandó a sanar ni a liberar. Esas son las señales del reino. Nos mandó a ser discípulos. Y para ser discípulos se necesita pasar tiempo con ellos, Tiempo. oírlos, compartir, saber sus alegrías, sus temores, sus necesidades. Por eso con los que llevamos mucho tiempo, estamos esa unidad, porque nos conocemos, porque caminamos juntos, porque sabemos por lo que hemos transitado. Con las parejitas que nos estamos viendo muy continuamente, al principio era como, no, ahora ya nos recochamos, ya nos reímos, ya nos... ¿Por qué? Porque eso es lo que genera la unidad, el compartir.
Y eso ha generado esa fortaleza de seguir adelante. Porque en cualquier situación hay problemas. Pero yo le digo a la gente, un señor que me pegó me llamó y me le han dado mi número y me dijo, yo no necesito porque me estoy perdiendo mi hogar. Se pegó ese viaje desde Cali para acá, yo el viernes lo atendí, ¿cuándo fue? Como el jueves lo atendí en la noche. Llegó aquí como a las 7:30 acá. Ah, ¿usted estaba? ¿Dónde estaba? Usted estaba cuando llegó. Llegó tarde, ¿no? Se Sí, fue como vamos, tardísimo y se accidentó. No, Entonces vino y él llegó estresado, llegó que lo ha perdido hogar. Y se fue contentísimo. A los 2 días trajo su esposa, el sábado estuve con ambos. Pero yo les decía, una charla no cambia. Usted entendió cosas hoy. Ese hombre mal geniado, ese hombre que era usted, hoy entiende que tiene que cambiar, pero no crea, usted quizás 2, porque él ya me dijo, es que yo lo he visto que ha cambiado tanto estos días y yo estoy contenta, pero el problema es ¿hasta cuándo? ¿Cuánto le va a durar esa sonrisa y ese buen trato y ese detalle que tiene? ¿Cuánto le va a durar? Entonces yo le digo, aquí es que usted tiene que también poner de su parte y creer, porque esto es en conjunto, esto es caminar, esto es ejercitarse en el ejercicio de creer que vamos a dejar esto y adquirir costumbres nuevas, adquirir hábitos nuevos. Iglesia, active eso, lo va a activar con la oración, lo va a activar con el devocional, pero siempre dígale, Señor, yo no quiero desde la lógica, porque la palabrería, dijo Salomón, cansa, pero desde aquí, eso marca la diferencia. Y si va a invitar a alguien a la iglesia, acuérdese que usted le estaba hablando a este lado, que él todavía o ella todavía no tienen ese lado activado. Entonces háblele trate de ser muy creativo para poderle que esa persona entienda lo que usted le quiere decir. ¿Sí? Porque si no, se va a ir a la letra muerta y la persona la necesita, sí, yo voy a hacerlo, pero no lo va a hacer. Por eso es que la gente viene y va. Pero aquel que lo entiende, aquel que se queda, porque sabe que ahí encontró un lugar donde puede entender y su vida puede cambiar. Amén. ¿Sí? Vamos a esperar que en el cielo nos encontremos al cojo, porque nos vamos a encontrar muchos salvos y gente que era ciega y vio pero que no llegó a... Sí, no sabemos si completó el paquete, porque la señal va, pero primero tiene que ir a entender quién es Jesús. El milagro no cambia. El milagro no salva. Lo que salva es Jesús. Y cuando estoy en Jesús, lo demás viene. Y acepto esas situaciones. Amén, iglesia. Amén. Podríamos seguir hablando de esto, pero el tiempo se nos fue. Entonces póngase sobre sus pies. Y antes que el lógico diga, pero el pastor se está demorando.